México es un país en general la evangelización del mundo no católico se ha dado a partir de por Estados Unidos. Por la cercanía con ese país, pues ha sido un país hiper evangelizado México. México no hay espacio que no tenga una iglesia, no hay espacio en este país donde no exista o alguien quizá que no haya oído de Jesús en este país. Pero a pesar de ello estamos viviendo una de las peores crisis sociales en nuestro país, una crisis de valores impresionante. A través de los medios masivos de comunicación estamos viendo toda clase de situaciones anómalas, estamos viendo aún en nuestra sociedad muertes por todos lados. Y cuando el evangelio fue diseñado por Dios, su palabra, para traer transformaciones no solo a personas, sino a países completos. El evangelio fue diseñado para un país y ese país se llamó Israel. El primer país evangelizado fue Israel. Sin embargo, en nuestro país no ha dado el efecto que se esperaba o se ha estado esperando. Y hablamos de muchos avivamientos, ¿se acuerdan? Hablamos, no, que aquí hay un avivamiento en mi iglesia y un montón de gente se cae y se tiemblan y algunos ruedan y babean y todo y al final no pasa nada. Hay muchas veces ni siquiera en las vidas de quien dicen que tienen un avivamiento. Y hoy yo quiero tratar acerca de cómo vamos a provocar un avivamiento. Ya no es si lo podemos lograr en el país, pues qué bueno, pero en nuestras propias vidas, ¿sí? Como individuos, lograr un avivamiento y cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer y vamos a caminar a un avivamiento. Hoy, ayer orábamos en la madrugada acerca de que Dios limpiara nuestras vidas, acerca de que regresáramos a la palabra, acerca de que teníamos que tener hambre por su palabra, de que queríamos más de Dios. De eso estuvimos, ese fue el tema de la velada. Y sabemos que Dios está buscando gente y personas que estén dispuestos a un avivamiento. Nos hablaban de una amiga nuestra, una conocida nuestra en la iglesia. Hoy en día están sucediendo, les hablaba que tenemos altísimos índices de divorcio en la iglesia cristiana. Muchas veces la iglesia no solamente tiene altos índices de divorcio, sino que se ha vuelto solamente una institución, como un negocio para ciertas familias o personas, y se ha desvirtuado el día de hoy el sentido real de lo que es el vivir en Cristo y la iglesia. Vivimos pleitos entre familias, entre iglesias, y ¿a dónde nos llama todo esto que estamos viendo? Y ¿sabes qué hacer? Podemos decir, no pasa nada, yo y Dios, mientras a mí no me toque no pasa nada. ¿Sabes una cosa? No vamos a enseñar esta mañana cómo tú y yo podemos hacer el cambio en nuestras propias vidas. Y quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 17. Nos enseña una parte muy importante de la escritura que es más, yo pienso que pocas personas vas a oír que te van a predicar esto que vamos a hablar esta mañana. Deuteronomio 17 en el verso 14, fíjate lo que Dios le dice a los reyes de Israel. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes para con Dios nuestro Padre. Esta es una predicación para reyes y sacerdotes, ¿sí? Es para gente de la realeza de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú lo tomas, si lo empezamos a tomar, estamos teniendo también, se me había escapado decirles, entre los adolescentes, problemas de drogas desde los 10, 12 años, ya en situaciones de adicciones a drogas, embarazos a edades muy pequeñas. Y no crea que solamente allá afuera los del mundo que no conocen a Dios, en la iglesia. Porque la iglesia
nos hemos olvidado de Dios y tenemos que arrepentirnos de eso. La iglesia cristiana, el pueblo de Dios, se ha olvidado de su Dios y tenemos que arrepentirnos y regresar a los fundamentos. Hubo un hombre, un entrenador de fútbol americano llamado Vince Lombardi. Él habían formado un equipo de fútbol americano de puras estrellas, así tipo Yankees de Nueva York, pero de fútbol americano. Entonces él llega a dirigir este equipo que ahorita se me va. Yo no soy muy bueno con los nombres del fútbol americano, después se los voy a decir. Vince Lombardi agarra el balón de fútbol americano y estando no eran los Raiders. En Miami hay un equipo, él fue creo que eran los Delfines de Miami. Permítanme, les voy a conseguir el dato porque lo leí, pero como no soy bueno con los datos de fútbol americano, se me fue. Bueno, estaba Vince Lombardi. La idea es que Vince Lombardi estaba con este grupo de estrellas de fútbol americano y agarra el balón de fútbol americano y les dice: miren, este es un balón de fútbol americano. Tiene tales dimensiones, está hecho de piel curada de esta manera, tiene tantas costuras, y los futbolistas así. ¿Cómo te pones a decirnos que es un balón de fútbol americano si somos estrellas de la NFL? Dice, porque el equipo estaba fallando, y dice, porque cuando nosotros estamos fallando con puras estrellas, tenemos que regresar a lo básico. Y hoy vamos a ir a la Escritura. Pues si queremos un avivamiento, tenemos que regresar a lo básico. Vince Lombardi regresó al equipo de puras estrellas, les empezó a explicar las dimensiones del campo, cómo era una portería y todo esto, para regresar al equipo a lo básico. Una vez yo, hace años, reafirmando esta idea de lo básico, me tocó a mí, yo dirigía alabanza también, tocaba la guitarra y Chelito era la baterista del grupo, pero en los tiempos que yo tocaba, pues nos gustaba mucho hacer ruido y tocar acá bien fuerte, y no sé, pues al fin jóvenes y deseosos de tocar, y nos tomó a dirigirnos al grupo un músico de muchos años, el hermano Gustavo Garayzar. No sé si quien lo conozca. Él tocaba en un grupo muy famoso en México que se llamaba los Duk Duks. Entonces nos oyó tocar a sugerencia del pastor, que yo creo que ya los tímpanos lo teníamos cansado a reventar al pastor, al hermano Donaciano, nos puso de director de musical al hermano, a Gustavo Garayzar. Y lo primero que Gustavo Garayzar hizo fue lo mismo que Vince Lombardi. Nosotros queríamos que en la batería hubiera toda clase de remate, en la alabanza, y en la guitarra requintos acá bien tremendos. Y lo primero que nos empezó a decir el hermano Gustavo Garayzar, lo primero que vamos a hacer es tocar bien cuadradito, bien centrado métricamente, y después vamos a hacer los adornos que queramos a la música. Y duramos meses y meses y meses ensayando para tocar sencillito pero bien. Y sabe una cosa, nos dimos cuenta que muchas veces la elegancia está en la sencillez. Empezamos a tocar como él nos enseñó, sencillito pero bien tocado, bien cuadradito, y todo esto que los músicos saben, y al ratito sonábamos muy bien como banda. Ya Chelito se aguantaba tanto remate y ya daba el bajo siguiendo a la batería, y lo que ustedes como músicos saben. Y las cosas empezaron a salir muy bien como músicos. Y sabe una cosa, la iglesia tenemos que regresar a lo básico. Hoy vamos a aprender lo que Dios le enseñó a los reyes de Israel como principio básico de la iglesia. ¿Queremos un avivamiento? ¿Sí? ¿Queremos un avivamiento? Bueno, entonces tenemos que regresar a lo básico. Vamos a ver lo básico. Ve conmigo a Deuteronomio 17.
Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál era la práctica del pueblo de Israel? Única y exclusiva para sus reyes. Dios les dijo, mira, en cuanto tengas rey, lo primero que vas a hacer es que le vas a conseguir una pluma a ese rey y va a empezar a hacer una transcripción de la ley. Y entonces todos los días de su vida, y luego dice, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová y para que no se desvíe. Y ellos dijeron, ¿ustedes qué creen que pasó? Se olvidaron de esta práctica. ¿Cuántos de ustedes han oído de esta práctica en el pueblo de Dios? ¿Cuántos han sabido de cristianos que transcriban? Muy pocos. ¿Y sabe por qué? Porque esa práctica no es usada. No es usada porque nos sentimos igual que el pueblo de Israel, muchas veces demasiado inteligentes para practicar lo que la Biblia dice. Y ahora lo ilustro. Fíjese que no lo practicaron y llegó en algún momento el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Y después muy pronto se les olvidó esta práctica. A Saúl de entrada se le olvidó y a su hijo Salomón también se le olvidó esta práctica. David, estoy equivocado, fue Saúl y de Saúl fue David, ¿sí? A Saúl se le olvidó esta práctica. Estoy pensando, de David fue su hijo Salomón y Salomón también se le olvidó esta práctica. Dice la escritura que Salomón fue el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Así lo dice la escritura. Y se le olvidó, y va a ver usted, un tiempo lo empezó a hacer, empezó a practicar todas estas cosas, pero de repente se le olvidó. ¿Y qué empezó a hacer cuando se le olvidó? Empezó a hacer todo lo que la Biblia decía, todo lo que había escrito que no debía de hacer, lo empezó a practicar. Empezó a tener muchas mujeres, más que su papá. Empezó a tener riquezas de más, como Dios decía que no tuvieran los reyes en exceso, etcétera. Empezó a hacer todo lo que no debía de hacer y también empezó a mezclarse. En el pueblo de Israel se mezclaron con otras tribus, con otros reinos, y al rato Salomón mismo estaba practicando, levantando altares a otros dioses, a Dios también, porque no lo dejaba de respetar, pero también tenía otros altares, tenían otras opciones, y el pueblo de Israel se desvió. Esos fueron los primeros indicios de un avivamiento con Salomón y David. Luego, ya en épocas más recientes, Dios murió Jesús, resucitó entre los muertos, vino un gran avivamiento porque Jesús dejó una iglesia plena cuando Él se fue. Había dones, profecía, milagros, había prosperidad, tanto así que Roma fue tan avasallada por el cristianismo, que Roma decidió tomar como su religión oficial el cristianismo, como su ideología principal. ¿Y qué pasó? Para poder gobernar Roma, pues los emperadores empezaron a mezclar, eso lo veíamos ayer, Beto nos lo empezó a compartir, a mezclar las religiones paganas o cosas de otras religiones con el cristianismo. Por ejemplo, para poder, voy a decir algo puede sonar escabroso, para poder justificar al César o la vida del César, pues nada más lo transformaron en un papa.
¿verdad? Entonces, en lugar de ser César, pues ahora era el Papa que hacía las funciones de Dios. Y nació toda una corriente religiosa de una mezcla que no existe en la Escritura. ¿En qué parte de la Biblia? Y no estoy criticando, tratando de hacer no voy a ir por ese camino, pero se empezaron a meter muchas cosas a la iglesia que no tenían nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de las prácticas básicas de la iglesia, de lo que dice la palabra. Y primera práctica, ¿qué le dijo Dios a los reyes que tenían que hacer? Hacer una transcripción de la Escritura. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que transcribieran la Escritura? Y después vamos a empezar a ver los efectos en nuestras vidas de la transcripción de la Escritura. Ve conmigo, por favor, porque la Biblia, bueno, antes de decirle, vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 28. En el verso 17 dice, está hablando del diablo. Ezequiel 28 habla del diablo. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. La caída de Satanás o de Luzbel, cuando estaba en el cielo, vino a partir de que corrompió su sabiduría. Y la caída de la iglesia o la caída de un individuo o de cualquier ser humano viene a partir de corromper su sabiduría. Igual que el diablo. Corromper la sabiduría no quiere decir que dejemos todos nuestros principios, es que los mezclemos con cosas que no corresponden al reino de Dios. Saúl, estoy insistiendo en Saúl. Salomón no cayó porque un día amaneció en la presencia de Dios y era el hombre más sabio, y otro día ya estaba adorando a las mujeres, a las estatuas de sus mujeres o a los dioses de sus mujeres. No, un hombre no cae, un hombre se va deslizando poco a poco. Tú y yo, para llegar a extremos que a Dios no le agradan, no es de un día a otro, nos vamos deslizando poco a poco, y después volteamos y decimos, ay caray, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué al estado en donde ahora estoy? ¿Por qué me deslicé tanto? Porque nos olvidamos de prácticas elementales y básicas. Este equipo de fútbol americano habían llegado a ser tan especialistas y tan grandes jugadores de fútbol americano que se olvidaron de las prácticas básicas del fútbol americano. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niño, un ejemplo de todo esto, ahorita vamos a ir a ver más cosas de corromper nuestra sabiduría. Cuando yo era niño, yo admiraba mucho o jugaba béisbol y admiraba mucho a los Dodgers de Los Ángeles. En el tiempo cuando estoy hablando, yo tenía 10, 12 años de edad, había un jugador que me gustaba mucho, como ahorita que está la Serie Mundial, cómo se paraba a batear. Cada jugador tiene una manera de pararse a batear, pero este tenía una manera muy espectacular que a mí me gustaba tanto, y yo jugaba béisbol. Yo empecé a practicar el béisbol a la edad de 6 años. Entonces Ray Smith, así se llamaba, era jardinero, era fielder de los Dodgers de Los Ángeles, se paraba en la caja de bateo. Voy a agarrar el micrófono como bat. Se paraba en la caja de bateo y así, y se levantaba así, le daba vueltas al bat y movía levantaba las pompis así y así. Entonces yo pensaba que, empecé a pensar, si yo me paro a batear como Ray Smith, pues seguramente voy a batear como Ray Smith. ¿Y qué cree? Yo jugaba en un equipo de béisbol que se llamaba Los Burritos, porque nos dirigía el Burro Domínguez, ¿verdad? En Los Burritos. Entonces yo dije, pues voy a ser como Ray Smith. Y era un negrito y entonces Ray Smith agarraba y le daba vuelta al bate. Y yo empecé a hacerle así, ¿qué cree? Primera bola lanzada, strike. Ay, caray. Y luego le tiro como Ray. Segunda bola, strike. Tercera bola, ponche.
No pude batear como Ray Smith. ¿Sabe por qué? Porque Ray Smith se paraba solamente a batear, pero duraba horas y horas y horas practicando para llegar a hacer lo que él hacía. Lo de menos era cómo se paraba, era la técnica que él tenía. Y así sucede en nuestras vidas. Nosotros muchas veces tenemos nuestras posturas cristianas, nuestros dichos cristianos, nuestra Biblia, todo, conocemos cada cosa, pero si no practicamos lo que la Biblia dice, no vamos a tener los resultados que la Biblia dice. ¿Me explico? Entonces, la primera práctica que Dios le dijo al pueblo de Israel, que es una disciplina, es: transcribe la escritura. ¿Por qué? Ahora vamos a entender el por qué. Han venido gente conmigo. Yo cuando leí esto de la Biblia, es más, en la congregación donde yo antes asistía, yo lo puse como requisito del ministerio, como moda. Entonces me llegaban y yo les calificaba de su transcripción y todo, y se generó un mover de Dios tremendo a partir de esto. Pero después, ya ve que a todos los pastores se nos acerca gente descontrolada emocionalmente, situaciones difíciles. Yo dije, yo empecé a decir, pues si Dios lo dijo, pues funciona. Entonces, mis terapias como pastor para disfunciones matrimoniales, para problemas emocionales, yo agarro y hacía o hago una lista de versículos y pongo a la gente a transcribir, y luego veo que la gente empieza a cambiar. Y digo, ¿y sabe cuál es el problema? Que uno empieza a decir, ¿funciona? Pues claro, si es la palabra, si Dios dice que funciona, funciona. Yo he visto matrimonios reconstruidos, vidas, hombres y mujeres salir en depresión, gente transformada tan solo por hacer lo que la Biblia dice de transcribir. Ahora, ¿por qué dice esto la Escritura? Ahora vamos a ver las razones. Fíjense, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Yo quiero inspirarlo a que a partir de mañana usted empiece a transcribir la Biblia. ¿Queremos avivamiento? Vamos a hacer lo que la Biblia dice. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Vamos a hacer lo que la Biblia dice. ¿Sale? Dice Romanos 10, 17. ¿Qué dice ahí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto o no? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Díganme por favor. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué viene? Por la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice la Escritura? Mas el justo por su fe vivirá. O sea, que en Dios no hay vida si no hay fe. Y más, en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, si nosotros no podemos agradar a Dios sin fe, y el justo por su fe vive, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no estamos en contacto constante con la palabra de Dios, no vamos a poder vivir por la fe. Cuando le hablé de Satanás, que corrompió su sabiduría, corromper la sabiduría, nosotros podemos tener una sabiduría intelectual que viene por el solo hecho de leer, de aprender, de educarse. Eso es lo natural. Pero ¿cuál fue la sabiduría que corrompió Satanás? La sabiduría que corrompió Satanás y que nosotros también corrompemos, póngame mucha atención, es la sabiduría que viene por revelación de Dios. Y la revelación de Dios solamente viene por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego entonces, es imposible que nosotros tengamos revelación de Dios si nosotros no tenemos o estamos en contacto con la palabra de Dios. ¿Me expliqué o no? Estuvo demasiado rebuscado. Está fácil.
Satanás cayó a partir de que se alejó, corrompió su sabiduría. Nuestra sabiduría se va a corromper eminentemente o evidentemente si nosotros no estamos en contacto constante, diario con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué ha pasado con la iglesia en México? Exactamente eso, lo mismo que a Satanás. La fórmula para caer es la misma siempre. La fórmula para que las cosas no salgan bien en nuestras vidas es la misma siempre. Corromper. La caída del diablo es la misma que la nuestra cuando caemos. Corromper nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra de Dios y dejamos de tener revelación de Dios. No, ¿qué es la revelación de Dios? Para meternos más en materia. ¿Qué es la revelación de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí, esta multitud que está en este lugar, cuántos de ustedes han leído la palabra, se ponen a leer la Biblia y tú dices, bueno, voy a leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia primero? Primera pregunta, ¿quién ha leído la Biblia aquí? Gracias a Dios, Padre, gracias, todos la han leído. Muy bien, cuando tú estás leyendo la Biblia, no sé si te ha pasado que te cae el 20, que dices, esto no lo había visto, no lo había entendido. Y luego empiezas a hacer conexiones. ¿Esas quién las hizo? ¿De dónde sacaste todo eso? Eso es revelación de Dios. Y luego entiendes. Y no, por eso dice la Escritura que el pacto de Dios con nosotros es ese, que nadie enseñará a otro, sino cada uno dirá, conoce al Señor. Porque tú y yo conoceremos al Señor a través de su palabra, pero si nos alejamos de la exposición constante a la palabra de Dios, es imposible que agrademos a Dios y es imposible que vivamos por fe. Luego entonces el cristianismo se vuelve, o la vida de Dios o el ser cristiano se vuelve una religión más. Porque ya sabemos, Dios te bendiga, ya sabemos amén, ya sabemos hermana, ya sabemos llegar a la congregación y levantar las manos, ya sabemos danzar y todo parece que va bien, pero en realidad las cosas no van bien porque hay escúcheme bien, hay una ausencia de Dios. ¿Por qué hay una ausencia de Dios? Porque hay una lejanía con la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Entonces decimos, ¿y por qué si yo me esfuerzo porque las cosas vayan bien en mi familia? Porque has dejado la palabra de Dios. Pero si yo cuando era niño la estudiaba, pues cuando era niño, pero la fe se vive diariamente. ¿Qué le dijo Dios a los reyes? No, bueno, vas a terminar de transcribir tu copia de la Escritura y luego la vas a guardar y la vas a leer. No, ellos mientras fueran reyes iban a transcribir diario. O sea, que iban a acabar si tenían, por ejemplo, empezó a reinar, ¿cómo se llama el que empezó a reinar a los 9 años? Josías. Bueno, se me escapa el nombre del rey de Israel que empezó a reinar a los 9 años. A los 9 años él iba a empezar a transcribir. ¿Cuántos años le gusta que iba a durar transcribiendo la Escritura? A lo mejor en el Pentateuco lo iba a transcribir en 1 año, pensemos. El siguiente año, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a leer lo que transcribió? No, iba a volver a empezar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro tripartito. La Biblia es un libro que alimenta nuestra alma, o sea, nuestro intelecto, pero también alimenta nuestro espíritu porque lo llena de fe, y la fe solamente viene. ¿Y por qué dices tripartito? Y la otra parte es físico también. No lo lees aquí, ¿no? Es un libro físico, es un libro que alimenta intelectualmente al individuo, pero también alimenta espiritualmente, y es el único libro que alimenta nuestro espíritu con la palabra de Dios. Nos llena de fe. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues meterse
a tener esa disciplina. Estoy teniendo muchos problemas matrimoniales. Transcribe. Estoy teniendo problemas, los que tú quieras. Empieza a transcribir la escritura. Haz práctica de rey. Porque si nos empezamos a meter la escritura en nuestras vidas, empezaremos a vivir por la fe. Porque cuando tú transcribes, escúchame, no solamente lees. ¿Cuántos de ustedes pueden leer pensando en otra cosa? Yo sí. Muchos de nosotros sí podemos. Pero cuando tú transcribes, lees como 2 o 3 veces, porque lees y luego vuelves a leer y luego vuelves a leer y empieza a haber revelación, porque tu espíritu y mi espíritu se empiezan a mojar con la palabra de Dios. Cuando mis hijos se desordenan, bueno, muchas veces nosotros equivocamos el camino. ¿Qué hacemos? Para que se te quite y dejes de ser travieso, transcribe. Y es un castigo transcribir. No, la transcripción de la escritura es un privilegio de ser rey. No castigues a tus hijos ni a la gente con transcribir o leer la escritura. ¿Sabes qué? Que sea un privilegio de ser hijo de Dios. Nos empezamos a mezclar con otras cosas. ¿Por qué? Porque dejamos de tener el discernimiento espiritual para saber lo que Dios quiere. Y llegó el día en que el pueblo de Israel hacía las mismas cosas que hacían los pueblos paganos, más las que decía la ley. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios no porque no conocieran la escritura o porque no hayan sabido de ella, sino porque les pasó lo mismo que a nosotros nos pasa. Con el tiempo empezamos a dejar y al ratito allá está lo que dice la palabra y acá estamos nosotros. Vamos a ver más escrituras. Ahora, en 2 Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo transcribió Timoteo? Desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué hace la escritura en nuestras vidas? Nos hace sabios. Luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, ¿qué es? Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, o sea, para removernos el interior. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. ¿Se acuerda que le dije que era espiritual? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios va a transformar nuestro ser desde nuestro espíritu. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué hace eso? Porque nos empieza a traer revelación. Muchas veces nosotros podemos adquirir mucha sabiduría y mucha inteligencia intelectual basada en la lógica, pero nunca vamos a tener revelación si no estamos expuestos a la palabra de Dios. Eso fue lo que perdió Luzbel en el cielo. Perdió la revelación de Dios, se alejó de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? También nos alejamos de Dios. Y al rato decimos: ¿por qué andas con cara de fuchiluchi, con cara de limón? No, pues es que ya estoy cansado. Porque nos empezamos a alejar de la exposición a la palabra de Dios y empezamos a perder la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios deja de tocar nuestro espíritu. Y muchas veces gente dice: voy a la iglesia a cargar las pilas. ¿Por qué? Porque es el único día y el único lugar donde son expuestos a la palabra de Dios y su espíritu se refresca. Pero no permitas eso. Tú tienes la escritura en tu casa, transcríbela.
pon a tus hijos. Tengo muchos problemas con mi hijo que no sé qué. Mira, mi hijo, transcribe 2 versículos diarios. Esto es como el atletismo. Mire, cuando yo un día, hace como 3, 4 años, me propuse correr un maratón y lo logré. Así como me ven de bendecido, hace algunos años estuve una varita de nardo para correr un maratón. Y lo corrí. Pero yo agarré un programa hecho por la Adidas para correr un maratón. Entonces te van dando rutinas de alimentación y rutinas de ejercicio. Deberías de volver a hacerlo. A decir, haces rutinas de alimentación y rutinas de ejercicio. Te empiezas a meter aminoácidos y vitaminas adecuadamente, y te empiezas a meter distintas cosas que fortalecen para tú poder aguantar la disciplina o el ejercicio que la rutina te está marcando. Pero no te meten. Hay días, por ejemplo, que te toca correr 25 kilómetros y al otro día tienes que estar listo para correr 29. Si ustedes saben lo que es correr y hacer ejercicio, terminas pero bien cansado. Entonces cuando empecé a hacer estas rutinas de ejercicio, a mí me dijeron de la importancia. Los mexicanos somos muy dados a hacer nuestros arreglos a las cosas que nos dicen. Yo no creo en eso, y cambias los programas porque... Es más, muchas veces compramos un aparato y en lugar de leer el manual, primero lo armamos y después, ya que vimos que lo descompusimos, empezamos a revisar el manual. ¿Les ha pasado? Bueno, a mí me dijeron que tenía que alimentarme de cierta manera. Alimentarme no solamente de la comida, sino como los alimentos en nuestro medio ya han perdido su capacidad de realmente alimentarnos. Tenía que suplir algunas cosas que necesitaba mediante suplementos alimenticios. Entonces yo dije, yo lo voy a hacer, pero invité a un amigo mío a correr, a hacer estas rutinas conmigo, pero yo le dije, yo tengo un programa para el maratón, pero hice una pausa. Y lo que no le dije fueron las rutinas de alimentación, nomás le di una copia de las rutinas de ejercicio, bien mañoso yo, porque él era más joven y no, que yo soy, que yo lo voy a hacer y no sé qué. Entonces dije, órale pues, vamos a hacer. Entonces yo agarré y yo dije, vas a ver, le di las rutinas de ejercicio. Mira, estas son las que estamos llevando, tal día nos toca correr así, tal y así y así. Pero no le dije de las rutinas de alimentación. Entonces empezamos. La primera semana, no, pues no, joven él más, yo le llevo como 10 años de edad. No, pues no, ¿cómo te fue? No, como nada, muy bien, no sé qué. Pero empezaron a crecer las distancias, empezaron a acumularse el cansancio. Y al rato, ya para hacerles el cuento menos largo, llegó un día que corrió, no sé, 15, 16 kilómetros, no sé cuántos eran, y llegó a su casa y ni a bañarse alcanzó. Llegó tan cansado, tan agotado que no se pudo ni bañar, duró días en depresión, en serio. Porque te empieza a meter cargas de ejercicio que si no te alimentas adecuadamente, pues te caes anímicamente, te caes físicamente. Entonces ya fue cuando yo le dije, mira, la verdad es que no te quise decir para darme cuenta de que si funcionaba lo de la alimentación. Le dije, mira, ahora, a partir de ahora, tómate estos suplementos de aminoácidos, tómate estos suplementos de proteína y tienes que comer así. Ya le expliqué. Entonces, pues sí, ya empezó a levantar y ya al rato, porque si nosotros podemos conocer toda la palabra de Dios, lo que te estoy queriendo ilustrar es esto, podemos conocer y todo lo que la palabra de Dios dice y lo podemos querer hacer, pero si no estamos alimentando nuestro espíritu, no estamos suplidos de lo necesario para vivir la vida cristiana y tarde que temprano tronaremos.
es igual que como con el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer. Yo me meto a ser cristiano. Pues si te metes, tienes que entender que tienes que hacer las rutinas que el cristianismo o que Dios quiere que hagamos para poder ser exitosos como cristianos. Yo conozco gente hoy día, nada menos hace una semana, alguien me decía: yo he sido cristiana toda la vida y no he obtenido los resultados que he querido. ¿Y cuántos hemos oído así? Es cierto, pero es que hay cosas que se hacen en privado como cristianos que nos dan la fortaleza para poder ser victoriosos como cristianos. Si no, al ratito nos pasa como el ejercicio. Una de las consecuencias que tuvo mi amigo por recorrer esas distancias sin el ejercicio, sin la alimentación, fue depresión. Y yo conozco muchos cristianos que están viviendo en depresión. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo las cosas que el cristianismo dice, pero sin la alimentación que el cristianismo recomienda. ¿Me explico? O sea, hacemos las rutinas, pero no nos alimentamos y al rato andamos: no, es que está tan pesado, es que ya no puedo, es que me dijeron. Y después, ¿qué pasa con los atletas? Cualquier cosa es motivo para dejar de correr. Cualquier cosa. Me duele poquito aquí. ¿Sabe una cosa? Y cuando alguien te dice que ya no va a correr porque le duele un poquito, es porque ya no se alimentó. Le voy a decir por qué. Porque el correr alto, las distancias, por eso le llaman le llaman alto rendimiento, o por eso le llaman porque siempre el correr será doloroso. Siempre el hacer un ejercicio será doloroso, y cuando argumentamos no hacerlo por dolor es porque ya nos cansó. No hay tiempo cuando hagamos ejercicio que no nos duela. Entonces, igual cuando decimos: ya no voy a ir a la iglesia porque me vieron feo, siempre hay alguien que te va a ver feo. No hay iglesia donde todo el mundo mire con cara de rosas y bonito. Siempre hay alguien que te va a ver mal. Siempre va a haber alguien que te va a decir algo que no quisieras haber oído. Siempre va a haber alguien que te va a tratar de lastimar. Pero ¿qué tenemos que tener? La fortaleza de estar alimentados adecuadamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y luego después ya le mezclamos, ¿no? Ya empezamos a mezclar. No, ya no funcionó, pero yo quiero a Dios y amo a Dios. ¿Y qué empezamos? A mezclarle a Cristo otras cosas. No, pues que oí que había que hacer una meditación trascendental, y órale, ya empezamos, pero voy a orar mientras hago meditación trascendental. No, las mezclas no funcionan. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice y punto. ¿Me explico? Luego vamos a ver otros versículos. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Qué va a producir en nosotros la palabra de Dios? Hechos 20:27. Fíjate lo que dice Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo estaba encomendando a la iglesia a Dios y a su palabra. Quiere decir que el apóstol Pablo les estaba diciendo: hey, hagan lo que la palabra de Dios dice. Y lo primero que le enseñaba Dios a sus reyes era a transcribir. Lo primero que Dios les enseñaba era estar expuestos a la palabra de Dios. Vamos a ver los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos se sienten o han sentido tristes últimamente? Yo. Pero vamos a ver, me quedan 10 minutos. Salmo 119. Bienaventurados, el verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Quiere decir muy feliz. La palabra bienaventurado es muy feliz
quien guarda sus testimonios. O sea, la persona que lee la Escritura, que transcribe la Escritura, es muy feliz. Lo primero que hace, según el Salmo 119, vamos a ver los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas, los efectos prácticos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo primero que hace la palabra de Dios es hacernos felices. Diga conmigo, me hace feliz. Para que despierte, la palabra de Dios me hace feliz. Luego, muy feliz. Verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. David se gozaba, se alegraba en la palabra de Dios. En tus mandamientos, dice el verso 15, meditaré, consideraré tus caminos, no me olvidaré de tus palabras. David practicaba el meditar la palabra de Dios. Quiero transmitirte este conocimiento. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? ¿Qué es meditar? No es que agarres y te cruces en flor de loto. Si quieres lo puedes hacer, no te va a pasar nada. No es que... No. Meditar la palabra de Dios es que agarres un pedazo de la Escritura y lo pongas en tu disco duro, que es tu mente, y ahí lo traigas, y ahí lo traigas, y ahí lo traigas, y ahí lo traigas, y ahí lo traigas. Y luego te pones a hacer algo y se te olvida, y después retomas y meditas, y meditas, y meditas. ¿En qué debo meditar? Pues en lo que necesites de la palabra de Dios. Ay, que ando muy agüitado, decimos los mexicanos. Pues medita en versículos de gozo. Me has ungido con óleo de gozo más que a mis compañeros. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto, manto. Me está yendo, soy no soy bueno en la escuela. Tú me has hecho pedir la sabiduría y empieza a recibiréis, y empiezas a meditar ¿en qué? En lo que necesitas. La palabra de Dios es un buffet que tú la puedes agarrar. Fíjense muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar la palabra de Dios y meditarla para obtener los resultados de ella después de transcribirla. Pero muchas veces nosotros somos como fuimos conquistados y muchas veces tenemos mentalidad de esclavos. Dios nos pone un buffet en la Escritura para tomarla, toda la Escritura. Y haz de cuenta que ¿cuántos se les antoja una hamburguesa? ¿A quién se le antoja una hamburguesa ahorita? ¿A nadie? Bueno, a mí me gustan mucho dos. Le voy a dar un ejemplo con las hamburguesas. Vamos a suponer que Dios nos pone un buffet, y así es la palabra de Dios para preparar hamburguesas. Carnes de cuarto de libra, nos pone lechuga, tomate, cebolla, pan grande con ajonjolí así. Dios nos pone... ¿Qué más le ponemos? Cebollita asada. Dios te pone un buffet con cebollita, con papitas. Algunos les ponen papitas fritas. ¿Qué más? Champiñoncitos. Chorizo. Dios te pone una barra de ingredientes para tu hamburguesa, desde la entrada hasta acá. Y nosotros venimos y Dios te dice: sírvete de mi palabra, sírvete las hamburguesas, mijo. ¿De qué tamaño la quieres? Es que no merezco, chiquita. Mijo, todas las que quieras, agarra hamburguesas. No, pero es que he sido pecador. Sí, pero ya pagué el precio de tus pecados. ¿Y qué? Bueno, pues sírvete, te dice Dios, conforme a tu fe. Y agarras, voy a agarrar la mitad de una carnita, la mitad de un pan. Es más, ni siquiera pan merezco. Voy a agarrar, le voy a meter la carne en la lechuga. Y empiezas a caminar, a comer. Y Dios te dice: hijo, te preparé un buffet, pero es que yo no merezco, es que yo no valgo. Agarra y sírvete de la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Ya se les hizo agua a la boca. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, no es que la palabra de Dios no funcione, es que no meditamos y no nos servimos de ella.
Y si eso, escúchenme bien, si el corromper su sabiduría hizo caer al diablo, que era un arcángel, ¿usted cree que usted a mí no nos va a hacer caer el no meditar la palabra de Dios? Claro que sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué horas puedo hacer esto si soy tan ocupado? Tengo tantas cosas que hacer. Levántate temprano. Más temprano si yo me levanto, más, poquito más. ¿Sabes qué hacía Isaías? ¿Qué hacía Isaías? Isaías decía, David, de madrugada te buscaré. Muchas veces tenemos tantas ocupaciones. Yo, por ejemplo, ayer le doy un ejemplo. Yo me levanté a las 5 de la mañana el día de ayer, y a pesar de que era sábado, eran las 2 de la mañana el otro día, y andábamos de pie, porque está uno ocupado. Pero eso no quiere decir, no, ¿sabes qué? Dios ahí estuvo con la Biblia porque hay cosas más importantes. No, Señor, tienes que meterte con la palabra de Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y sobre edificaros. Si no lo hacemos, así tengas el mejor pastor, te voy a decir, no la vas a armar. Vas a cambiar de iglesia y vas a seguir igual, porque el problema no es el pastor ni la iglesia, el problema es que no meditas y no estás expuesto a la palabra de Dios. El diablo en el mismo cielo cayó por esto, y si el diablo estando con Dios en el cielo cayó por eso, ¿y quién te crees tú que no vas a caer? Como decía Condorito, te voy a dar el ejemplo. ¿Alguien leyó las historias de Condorito? Cierro esta predicación con un ejemplo del hermano Condorito. Se murió un hombre ilustre del pueblo, y le llamaron a Condorito para que diera las palabras del finado, y le dijo, y dijo Condorito, murió Pancho Villa, dijo Condorito, murió Emiliano Zapata. No te vas a morir tú. Si murió Satanás por no alimentar su espíritu, corrompió su sabiduría, nosotros también, así seamos pastores, así vayamos a la iglesia que vayamos, si no nos alimentamos correctamente con la palabra de Dios, moriremos. Pero ¿qué crees? Tenemos la alternativa, tienes el conocimiento para a partir de mañana. ¿Qué vamos a hacer? Agarrar la escritura a la hora que quieras, pero hágalo. Yo te voy a dar la receta completa. Saliendo de aquí, vete y cómprate un cuaderno, el más barato si quieres, porque no tiene que ver la calidad de la hoja ni la calidad de la pluma. Cómprate un cuaderno, levántate temprano en la mañana. No tienes que empezar con Génesis 1:1, empieza con Salmos si quieres, o con lo que tú quieras. El chiste es que transcribas la escritura. Y mañana no quieras transcribir todo un capítulo, no. Transcribe hasta donde puedas, como cuando corres o haces ejercicio. ¿Cuánto ejercicio voy a hacer, doctor? Lo que pueda hacer, señora. O lo que pueda en el ejercicio. ¿Cuánto tengo que transcribir? Lo que puedas, poquito, pero transcribe. Más vale trote que dure y no paso que canse. Tarde que temprano estarás transcribiendo más y más. ¿Qué va a ayudar? A tus problemas matrimoniales, a la depresión, al desánimo, al cansancio, a la tristeza, a todo. Esto es como, ¿se acuerdan cuando nos promocionaban por las calles el cebo de coyote? El cebo de coyote curaba. Si usted, señora, por la mañana se levanta y le amanece el aliento olor a cobre, tome cebo de coyote. Cebo de coyote. Así es la palabra de Dios. Si por las mañanas te levantas con depresión, transcribe la escritura. Si después te peleaste con el marido y quieres solucionar ese problema, transcribe la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura tiene poder para edificarnos y sobre edificarnos en Dios. Termino ya con también que iba en la enseñanza y ya salí con el cebo de coyote, por favor. Pero no puede decir cuántos, a pesar del cebo de coyote, en el nombre de Jesús, ¿cuántos han aprendido esta mañana? La verdad, qué bueno. Tengo un buen sentido del humor, no pueden decir que no, ¿verdad? ¿Cuántos quieren avivamiento? Ahí le voy a decir la clave del avivamiento. ¿Están listos? Salmo 119, verso 50.
Ella es mi consuelo, está hablando en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué hace la palabra? Nos vivifica. Ya no puedo ni con mi alma. Vivifícate con la palabra de Dios. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo de una manera muy sencilla. Le dijo: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la escritura para que obtengas un avivamiento en mi iglesia. Los que nos ven por internet, dirá alguien: es que en mi iglesia no hay avivamiento. No, tú no tienes avivamiento. ¿Por qué? Porque no te has metido con Dios y su palabra. ¿Y qué crees? Aquí estamos como ahora sí ya terminé. Como usted ha ido por la calle y ve gente que va corriendo juntos. Van un grupo así. Hay unos que corren así, que apenas pueden. Otros van levantando las pompis. Y otros van compitiendo entre ellos. Lo han visto ahí por el bulevar costero. Y tú dices: qué suave. ¿Por qué yo no lo hago? Porque tú no tienes nadie que corra contigo muchas veces. Es que nadie quiere correr. Gracias a Dios, ellos sí tienen con quién hacer ejercicio. Aquí tienes con quién hacer ejercicio espiritual. Aquí hay una iglesia completa que hemos decidido buscar un avivamiento y vamos a empezar por transcribir la escritura. ¿Cuántos quieren más de Dios? Voy a ir con el hombre de Dios que ore por mí. El hombre de Dios te va a decir: ponte a transcribir. La búsqueda de Dios, escúchame bien, la búsqueda de Dios es personal. Tú tienes que buscar a Dios. Y luego nos juntamos todos los que buscamos a Dios y nos volvemos un trabuco de avivamiento en Dios. Que mi hijo es muy rebelde, te sugiero, ponlo a transcribir. Que yo soy muy rebelde, ponte a transcribir. Que no me aguanto ni yo sola con mi carácter o yo solo con mi carácter, ponte a transcribir. Quiero cambiar y no puedo, ponte a transcribir. Que de chiquito me violaron, ponte a transcribir. Ya, es que me acuerdo, eso ya pasó. Que no hay solución a mis problemas, si hay, ponte a transcribir. Es la solución que Dios le dio ¿a quién? A los reyes. Yo quiero ser rey con Jesús. Haz lo que Jesús hacía. Hagamos lo que Jesús dice.